Capítulo XX de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Viaje. A las 2 de la madrugada salieron nuestros 4 aventureros por el portillo de Saint-Denis. Mientras que fue de noche, estuvieron mudos, sufrían a pesar suyo la influencia de la oscuridad y veían asechanzas por todas partes. A la primera claridad del día se les desataron las lenguas y con el sol volvió la alegría. Como si se hallasen en la víspera de un combate, les latía el corazón. Reían los ojos y sentíase entonces que la vida que iban tal vez a perder era, todo bien considerado, una cosa llevadera. El aspecto de la caravana era por lo demás de los más formidables. Los caballos negros de los mosqueteros, su marcial continente, ese hábito de andar en escuadrón que hacía marchar acompasadamente esos nobles compañeros del soldado, hubiesen descubierto a las claras el más riguroso incógnito. Seguían detrás los asistentes armados hasta los dientes. Todo anduvo lo mejor del mundo hasta Chamilly, a donde llegaron sobre las 8 de la mañana. Allí era preciso almorzar. Apeáronse delante de una posada, cuya muestra representaba a San Martín dando a un pobre la mitad de su capote. Se mandó a los criados que no desensillasen a los caballos y se les previno que estuviesen dispuestos para salir inmediatamente. Entraron en el comedor y sentáronse a la mesa. Hallábase almorzando en esta misma un caballero que acababa de llegar por el camino de Dammartin. Entabló conversación acerca de la lluvia y del buen tiempo. Nuestros viajeros contestaron, y habiendo aquel bebido a su salud, no dejaron de corresponder a la fineza. Pero en el momento en que Mosquetón vino a anunciar que los caballos estaban dispuestos y por tanto ya se levantaban de la mesa, propuso el extranjero a Porthos un brindis a la salud del cardenal. Porthos contestó que nada tenía que decir y lo haría con mucho gusto si el extranjero a su vez quería beber a la del rey. El gentilhombre replicó entonces que no conocía más rey que su eminencia. Porthos le trató de borracho y el hombre tiró al punto de la espada. Poco cuerdo habéis andado, dijo Athos. Sin embargo, ahora ya no podéis volveros atrás. Matadle y alcanzadnos tan pronto como podáis. Y nuestra gente volvió a montar a caballo, partiendo a toda brida, mientras que Porthos prometía a su adversario atravesarle con todas las estocadas conocidas en el arte de la esgrima. Y no han apostado más que uno, dijo Athos cuando se hallaban ya a 500 pasos de distancia. ¿Pero por qué ese hombre se ha dirigido a Porthos más bien que a cualquiera de nosotros?, preguntó Aramis. Porque como Porthos hablaba más recio que nosotros, le habrá tomado por el jefe, contestó D'Artagnan. Siempre he dicho que este hijo de Gascuña era un pozo de ciencia, murmuró Athos, y los viajeros continuaron su camino. Detuviéronse 2 horas en Beauvais, tanto para que descansasen los caballos como para aguardar a Porthos. Como al cabo de las 2 horas éste no parecía ni tuviesen tampoco noticia alguna de él, volvieron a ponerse en camino. A cosa de una legua de Beauvais, en un sitio en el que el camino se encontraba estrecho a causa de 2 declives, halláronse a 8 o 10 hombres que con motivo de estar allí el terreno poco sólido, afectaban trabajar haciendo en sustancia hoyos y carriles y formando materialmente un barrizal. Aramis, temiendo ensuciarse las botas en ese barrizal tan adrede preparado, les habló con dureza. Athos quiso contenerle, pero ya era tarde. Los trabajadores empezaron a burlarse de los viajeros, llegando con su insolencia hasta enfadar al frío Athos, que dirigió su caballo contra uno de ellos. Entonces todos estos hombres retrocedieron hasta el foso y tomaron cada uno un mosquete que allí tenían oculto. Resultó de eso que nuestros 7 viajeros fueron materialmente pasados por las armas. Aramis recibió una bala que le atravesó el hombro, y Mosquetón otra en las partes carnosas que prolongan la parte inferior de los lomos. Con todo, solo Mosquetón cayó del caballo, no porque estuviese gravemente herido, sino porque como no podía verse la herida, creyó la más grave de lo que realmente era. Esta es una emboscada, dijo D'Artagnan. No hay que disparar un solo tiro y adelante. Aramis, sin embargo de hallarse herido, se agarró a las crines de su caballo y fue siguiendo a los demás.
El caballo de Mosquetón siguió a escape bien que sin jinete y se colocó en su puesto. Así tendremos un caballo de repuesto, dijo Athos. Mejor quisiera un sombrero, repuso D'Artagnan, pues el mío se lo ha llevado una bala. No es, vive Dios, poca fortuna que no haya puesto la carta dentro de él. Pero cuando pase el pobre Porthos lo van a matar, dijo Aramis. Si Porthos estuviese en pie, ya se nos hubiera reunido a estas horas, dijo Athos. Presumo que el borracho se habrá despejado en la reyerta. Y todavía anduvieron a escape por espacio de 2 horas, a pesar de hallarse los caballos tan cansados que era muy de temer que pronto rehusarían el andar poco ni mucho. Los viajeros habían tomado un camino transversal, esperando de este modo evitar mejor los contratiempos, pero el crevecoeur manifestó a Aramis que no podía ir más lejos. En efecto, había necesitado todo el valor que ocultaba bajo sus formas elegantes y sus corteses modales para llegar hasta allí. A cada paso se iba poniendo más pálido y se veían obligados sus compañeros a sostenerle sobre el caballo, así es que le bajaron a la puerta de un bodegón y le dejaron a Bacin, que por otra parte en una escaramuza más bien servía de estorbo que de otra cosa, y prosiguieron la marcha con la esperanza de dormir en Amiens. Fuego de Dios, dijo Athos viendo que la tropa había quedado reducida a 2 amos y Grimaud y Planchet. Voto al infierno, no me engañarán ya más, y os respondo de que no me harán abrir la boca ni sacar la espada desde aquí a Calais. Lo juro por... No juremos, dijo D'Artagnan. Lo que conviene es correr a escape si los caballos quieren hacerlo. Y los viajeros apretaron con ahínco las espuelas a los caballos, que así estimulados sacaron fuerzas de flaqueza. Llegaron a las 12 de la noche a Amiens, donde se apearon a la puerta de la posada del Lirio de Oro. Tenía el posadero todas las trazas de un sujeto el más honrado y recibió a nuestros viajeros con un candelero en una mano y el gorro en la otra. Quiso hospedarles en 2 hermosos cuartos, pero por desgracia se hallaban situados de extremo a extremo de la posada, y D'Artagnan y Athos los rehusaron. El posadero replicó que no tenía otros que fuesen de mucho dignos de sus excelencias, pero los viajeros declararon que se acostarían en una sala cualquiera sobre un colchón que se les tendiese en el suelo. El posadero insistió, pero los viajeros se mantuvieron firmes y fue preciso acceder a su deseo. Acababan de preparar su cama y de atrancar por dentro la puerta, cuando sintieron golpes en los postigos de una ventana que daba al patio. Preguntaron quién estaba allí, y al reconocer la voz de sus criados, abrieron la ventana desde luego. En efecto, eran Planchet y Grimaud. Grimaud bastará para guardar los caballos, dijo Planchet. Si mis señores quieren, podré acostarme yo atravesado a la puerta, y así podrán estar seguros de que nadie llegará hasta ellos. ¿Y sobre qué te acostarías? Preguntó D'Artagnan. Aquí traigo mi cama, respondió Planchet, y enseñó un saco de paja. Entra pues, dijo D'Artagnan. Tienes razón. No me agrada mucho la cara del posadero. Es demasiado ceremoniosa. En efecto, a mí tampoco, respondió Athos. Planchet subió por la ventana, instalóse a través de la puerta, mientras que Grimaud fue a encerrarse en la caballeriza, no sin asegurar muy formalmente que a las 5 en punto de la mañana estarían dispuestos él y los caballos. La noche la pasaron con bastante tranquilidad. No que a eso de las 2 de la madrugada no intentaran abrir la puerta, pero como Planchet se despertase sobresaltado y preguntase quién va, respondieron que se habían equivocado de sala y se marcharon. A las 4 de la mañana oyóse un fuerte ruido en las cuadras. Grimaud había tratado de despertar a los mozos de la cuadra y éstos le derrengaban a palos. Cuando abrieron la ventana, vieron al pobre muchacho tendido en el suelo sin sentido y abierta la cabeza de un horquillazo. Planchet salió desde luego y quiso ensillar los caballos, pero éstos estaban enfermos. El de Grimaud únicamente, que había corrido la víspera por 5 o 6 horas sin jinete, era el que podía continuar la marcha, pero por una inconcebible equivocación el albéitar, que había sido llamado a lo que parecía para sangrar el caballo del posadero, sangró al de Grimaud. Esto empezaba ya a presentar un pobre aspecto. Todos estos accidentes sucesivos podían ser efecto de la casualidad, pero también podían ser fruto de una trama. Athos y D'Artagnan salieron de la sala, mientras que Planchet fue a informarse de si había por allí cerca quien quisiera vender 3 caballos.
En la puerta había 2 descansados y vigorosos, enjaezados y todo. Estos 2 caballos hubieran convenido grandemente a nuestros amigos. Preguntó Planchet por los dueños. Contestáronle que habían pasado la noche en la posada y ajustaban en aquel momento su cuenta con el posadero. Athos fue a pagar el gasto, mientras que D'Artagnan y Planchet esperaban a los dueños de los caballos en la puerta de la calle. El posadero se hallaba en una habitación baja y retirada, a donde rogaron a Athos que pasara. Athos entró sin la menor desconfianza y sacó 2 doblones para pagar. El posadero estaba solo, sentado a su escritorio, uno de cuyos cajones estaba medio abierto, tomó el dinero que Athos le presentaba y volviéndolo y revolviéndolo entre los dedos, gritando de repente que aquella era moneda falsa, dijo que iba a hacer arrestar a él y a su compañero por monederos falsos. Tunante, dijo Athos adelantándose hacia él, voy a cortarte las orejas. Pero el posadero, sacando del cajón entreabierto un par de pistolas, apuntó con ellas a Athos, pidiendo al mismo tiempo socorro. En aquel mismo instante, 4 hombres armados hasta los dientes entraron por las puertas laterales y se arrojaron sobre Athos. «Me han cogido», exclamó Athos con toda la fuerza de sus pulmones. «Escápate, D'Artagnan, corre a toda brida», y luego tiró 2 pistoletazos. D'Artagnan y Planchet no se hicieron repetir por 2 veces el aviso, y desatando los 2 caballos que había a la puerta, en un brinco estuvieron sobre ellos y metiéndoles espuela escaparon a galope tendido. ¿Qué habrá sido de Athos?, preguntó D'Artagnan a Planchet conforme iban corriendo. «Ah, señor», dijo Planchet, «he visto caer a 2 cuando ha descargado sus 2 pistolas, y me ha parecido ver a través de las vidrieras que esgrimía con los restantes». «Valiente Athos», murmuró D'Artagnan, «y cuando pienso que no hay más remedio que abandonarle, bien que tal vez nos aguarde a nosotros la misma suerte a 10 pasos de aquí. Adelante, Planchet, adelante, eres un buen muchacho». «Ya os lo dije, señor», respondió Planchet, «a los picardos se nos va conociendo con el trato, además que me encuentro aquí en mi tierra y esto me da bríos». Y picando de lo lindo, amo y criado a los caballos, llegaron de una carrera a Saint-Omer. En este punto dieron un descanso a los caballos, y eso, brida en mano por temor de contratiempo, comieron un bocado de pie en la calle misma y prosiguieron su camino. A unos 100 pasos de las puertas de Calais, el caballo de D'Artagnan se dejó caer, y no hubo medio de hacerle levantar. Saltábale la sangre por narices y ojos. Quedaba el de Planchet, pero se mantuvo plantado y tampoco hubo medio de hacerle dar un solo paso. Afortunadamente, según dijimos, se hallaban a 100 pasos de la ciudad. Dejaron en la misma carretera a las cabalgaduras y volaron al puerto. Planchet hizo notar a su amo un caballero que llegaba con un criado y que no les precedía sino de unos 50 pasos. Acercáronse prontamente al caballero, que parecía estar sumamente deprisa. Sus botas las tenía cubiertas de polvo y estaba informándose de si podría embarcarse en aquel mismo instante para Inglaterra. «Nada más fácil», respondió el patrón de un barco dispuesto a darse a la vela, «pero ha llegado esta mañana una orden para no embarcar a nadie sin un permiso expreso del señor cardenal». «Ya tengo ese permiso», dijo el caballero sacando un papel de su bolsillo. «Vedlo aquí». «Hacedle refrendar por el gobernador del puerto», dijo el patrón, «y venid luego a embarcaros. Os esperaré». «¿Dónde vive el gobernador?» «En su casa de campo». «¿Y dónde está la casa?» «A 1/4 de legua de la ciudad. Mirad, desde aquí se ve aquel techo de pizarra que se distingue al pie de aquella colina». «Muy bien», dijo el caballero. Y seguido de su lacayo, se encaminó a la casa de campo del gobernador. D'Artagnan y Planchet siguieron al caballero a 50 pasos de distancia. Fuera que estuvieron de la ciudad, D'Artagnan apretó el paso y alcanzó al caballero a tiempo que entraba en un bosquecillo. «Caballero», le dijo D'Artagnan, «parece que estáis muy deprisa». «Imposible de estarlo más, caballero». «Mucho lo siento, pues como yo también tengo mucha prisa, iba a pediros si tendríais la bondad de hacerme un favor». «¿Cuál?» «Que me dejaseis pasar primero». «Es imposible», dijo aquel. «He caminado 60 leguas en 44 horas y me es preciso estar en Londres mañana a mediodía. Igual camino he hecho yo en 40 horas y mañana a las 10 tengo también que estar en Londres. Lo siento, caballero, pero yo he llegado el primero y no pasaré el segundo».
Lo siento, caballero, pero yo he llegado el segundo y pasaré el primero. Voy en servicio del rey, dijo el caballero. Y yo en servicio mío, dijo D'Artagnan. Pero paréceme que tenéis gana de armarme una contienda sin más ni más. ¿Y os figuráis que no tengo mis razones? ¿Pero qué pretendéis? ¿Queréis saberlo? Seguramente. Pues bien, lo que quiero es la orden de que sois portador, porque necesito una y no la tengo. Vamos, sin duda os estáis chanceando. Como hay Dios que es muy de veras. Dejadme el paso libre. No pasaréis. Buen joven, mirad que os voy a romper la crisma. Hola, dadme mis pistolas, Lubin. Planchet, dijo D'Artagnan, encárgate del criado que yo me encargo del amo. Planchet, animado con su primera hazaña, saltó sobre Lubin y como era fuerte y vigoroso le tiró al suelo y le puso una rodilla sobre el pecho. Despachad con el vuestro, señor, dijo Planchet, que yo ya tengo el mío. Viendo esto el caballero sacó la espada y se tiró sobre D'Artagnan, pero tenía que habérselas con una pieza que en 3 segundos le dio 3 estocadas, diciendo a cada una de ellas: esta por Athos, esta por Porthos y esta por Aramis. A la tercera estocada cayó el gentil-hombre como una mole inerte. D'Artagnan le creyó muerto o por lo menos privado de sentido y se acercó a él para tomarle la orden, pero en el momento que extendió el brazo para quitársela, el herido, que no había abandonado su espada, le tiró una estocada al pecho diciéndole: esto para vos. Las últimas las mejores, exclamó furioso D'Artagnan, clavándole en tierra de una estocada en el vientre. Por esta vez el caballero cerró los ojos y perdió el uso de los sentidos. Apoderóse D'Artagnan de la orden que salía por un bolsillo y leyó que estaba en nombre del conde de Wardes. Lanzando enseguida una última mirada sobre el gallardo joven de unos 24 años de edad, a quien dejaba allí tendido, privado de sentido y quizá muerto, soltó un suspiro, considerando el singular destino que excita a los hombres a destruirse unos a otros por servir intereses de personas que les son extrañas, las cuales comúnmente ni siquiera saben que existan las víctimas que por ellas se sacrifican. Pero pronto les distrajeron de sus reflexiones los aullidos de Lubin, que pedía socorro con todas sus fuerzas. Planchet le echó mano a la garganta y se la apretaba sin compasión. Señor, decía, mientras le tengo asido de esta manera, estoy seguro de que no gritará, pero si le suelto, podéis contar con que vuelve a sus aullidos. Se me figura que es normando, y los normandos son testarudos. En efecto, sujetado y todo como estaba Lubin, no por eso desistía de procurar articular sonidos. Aguarda, dijo D'Artagnan, y tomando su pañuelo, se lo puso por mordaza. Ahora, añadió Planchet, atémosle a un árbol. Y así lo hicieron, pero en conciencia, y enseguida colocaron al conde de Wardes al lado de su criado. Como la noche se iba aproximando y amo y criado se hallaban a algunos pasos dentro del bosque, era probable que permaneciesen allí hasta el otro día. Ahora, dijo D'Artagnan, vamos a casa del gobernador. Me parece que estáis herido, dijo Planchet. Esto no es nada. Ocupémonos de lo que más urge. Después ya cuidaremos de la herida, que no me parece muy peligrosa. Y ambos se encaminaron hacia la casa de campo del digno gobernador. Fue anunciado el conde de Wardes y D'Artagnan introducido. ¿Traéis una orden firmada por el cardenal?, dijo el gobernador. Sí, señor, contestó D'Artagnan, aquí la tenéis. Ah, está en regla, y con buena recomendación, dijo el gobernador. Es muy natural, respondió D'Artagnan, pues soy uno de sus más fieles e íntimos servidores. ¿Parece que su eminencia trata de impedir que llegue alguna persona a Inglaterra? Sí, señor, un tal D'Artagnan, hidalguillo bearnés, que partió de París con 3 amigos suyos en dirección a Londres. ¿Le conocéis personalmente?, preguntó el gobernador. ¿A quién? A ese D'Artagnan. Vaya si lo conozco, y mucho. Entonces podríais darme sus señas. Nada más fácil. Y D'Artagnan dio una por una las señas del conde de Wardes. ¿Viaja acompañado?, preguntó el funcionario. Sí, va con un criado llamado Lubin. Ya serán vigilados, y si se logra echarles mano, puede estar seguro su eminencia de que serán conducidos a París con buena escolta. Y haciéndolo como decís, os lo agradecerá mucho el cardenal, señor gobernador,
dijo D'Artagnan. ¿Volveréis a verle a vuestra vuelta, señor conde? Sin duda alguna. Os ruego le hagais presente que soy un fiel servidor suyo. Lo haré sin falta, perded cuidado. Y ufano, el gobernador, con esta seguridad, refrendó el pase y se lo entregó a D'Artagnan. No perdió éste el tiempo en cumplimientos inútiles, así es que dando las gracias al gobernador, le saludó y se fue enseguida. Viéndose fuera de la casa, amo y criado apretaron el paso y dando un largo rodeo evitaron el bosque y entraron por otra puerta. El barco que sabemos no había salido todavía. El patrón aguardaba al conde en el puerto. ¿Qué hay? Dijo a D'Artagnan que se iba acercando. Ved aquí mi pase con el visto bueno, dijo éste. ¿Y el otro caballero? Hoy no podrá salir, dijo D'Artagnan, pero no os dé cuidado, que yo pagaré por los dos, ya que contabais con él. En ese caso, a la vela, dijo el patrón. Y saltando con Planchet en la barca, en pocos minutos se hallaron ya fuera. A poco le vino poder salir, pues a media hora de estar navegando, vióse brillar una viva luz a la que siguió una detonación. Era el cañonazo que anunciaba haberse cerrado el puerto. Tiempo era ya de pensar en su herida. Afortunadamente, como D'Artagnan lo había dicho, no era de las más graves. La punta de la espada había dado con una costilla deslizándose a lo largo del hueso y además apenas había salido sangre por haberse pegado a la herida la camisa. D'Artagnan estaba rendido de cansancio y habiéndole tendido un colchón sobre cubierta, se echó encima y se durmió. Al amanecer del día siguiente se halló a 3 o 4 leguas no más de las costas de Inglaterra. La brisa había sido muy débil en toda la noche y caminaron poco. A las 2 anclaba la embarcación en el puerto de Douvres y a las 2:30 ponía D'Artagnan el pie en el suelo de Inglaterra, exclamando: «Al fin se ha llegado». Pero faltaba algo todavía. Era preciso llegar a Londres. En Inglaterra se hallaba el servicio de postas bastante bien montado. Tomaron D'Artagnan y Planchet un trotón cada uno, iba delante de ellos un postillón, y en 4 horas estuvieron a las puertas de la capital. El duque estaba a la sazón cazando en Windsor con el rey. D'Artagnan a nadie conocía en Londres, ni sabía una palabra de inglés, pero escribió en un papel el nombre de Buckingham, y muy pronto hubo llegado al palacio del duque. D'Artagnan preguntó entonces por su ayuda de cámara de confianza, quien habiéndole acompañado en todos sus viajes, hablaba perfectamente el francés. Díjole que llegaba de París para un asunto de vida o muerte, y que era indispensable que hablase a su amo en aquel mismo instante. La convicción con que hablaba D'Artagnan decidió a Patrick, que era el nombre de aquel criado del ministro. Mandó ensillar 2 caballos, encargándose de acompañar al joven guardia. En cuanto a Planchet, le habían bajado de su cabalgadura y no podía menearse. Al pobre muchacho se le habían agotado las fuerzas, lo que es D'Artagnan parecía de hierro. Llegaron a Windsor, en donde se informaron de que el rey y Buckingham estaban cazando aves en unas lagunas situadas a 2 leguas del palacio. En 20 minutos se trasladaron al sitio indicado, y no tardó Patrick en oír la voz de su amo que llamaba a su halcón. «¿Qué caballero debo anunciar a mi lord duque?», preguntó Patrick. «Anunciad al joven que cierta noche le armó una disputa en el puente nuevo frente a la Samaritana. Vaya una recomendación. Ya se verá si vale tanto como otra cualquiera». Patrick arrancó a escape, fue a encontrar al duque y le anunció en los términos indicados que le aguardaba un mensajero. Buckingham se acordó al momento de D'Artagnan y presumiendo que alguna novedad pasaba en Francia y se la participaban, no hizo más que preguntar dónde estaba el que la traía, y habiendo reconocido de lejos el uniforme de guardias, partió a galope y se encaró con D'Artagnan. Patrick se quedó por discreción a alguna distancia. «¿Ha sucedido alguna desgracia a la reina?», exclamó Buckingham, reuniendo todo su amor y todo su pensamiento en aquella pregunta. «Por ahora creo que no. Sin embargo, pienso que corre algún peligro grave, de que solo vuestra gracia puede libertarla». «¿Yo?», exclamó Buckingham. «¿Cómo? Sería tan dichoso que pudiera servirla en alguna cosa. Hablad, hablad». «Tomad esta carta», dijo D'Artagnan. «¿Esta carta? ¿De quién es?» «De su majestad, según presumo». «¿De su majestad?», exclamó Buckingham poniéndose tan pálido que D'Artagnan creyó iba a desmayarse.
abrióla desde luego. ¿Por qué habrá ese rasguño?, dijo a D'Artagnan, enseñándole una parte de la carta, la cual estaba en efecto atravesada. Ah, ya caigo en ello, dijo D'Artagnan. No lo había reparado. La espada del conde de Wardes será la que habrá hecho la lindeza al hacerme unas cosquillas en el pecho. ¿Estáis herido?, preguntó Buckingham. No es nada, dijo D'Artagnan, un arañazo. ¡Santo cielo! ¿Qué he leído?, exclamó el duque. Patrick, quédate aquí, o más bien, corre a buscar el rey donde quiera que esté, y di a su majestad que le suplico tenga bien disimularme, pero que un asunto de la mayor importancia me obliga a volver a Londres. Venid, caballero, venid. Y ambos corrieron a escape hacia la capital. Fin del capítulo 20. Capítulo 21 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La condesa de Winter. El duque fue informándose mientras caminaban, no de todo lo que pasaba, sino de lo que D'Artagnan sabía, y combinando con sus recuerdos lo que oía de boca del joven, pudo formarse una idea bastante exacta de una posición, cuya gravedad manifestaba bastante la carta de la reina, por corta que ésta fuera. Pero de lo que más se admiraba era que el cardenal, interesado como estaba en que este joven no pusiese el pie en Inglaterra, no le hubiese hecho arrestar en el camino. Entonces fue, habiendo manifestado a D'Artagnan su admiración, cuando le refirió éste las precauciones tomadas, y cómo gracias a la cooperación de sus tres amigos, a quienes había dejado malheridos y dispersos por el camino, había logrado por fin salir de apuros después de la estocada que atravesó la carta de la reina, estocada que tan terriblemente había hecho pagar al de Wardes. El duque, mientras estaba escuchando esta relación hecha con la mayor sencillez, miraba de vez en cuando al joven con aire de admiración, como si no acertara a comprender que tanta prudencia, valor y desprendimiento pudiese reunir un joven cuyo rostro indicaba apenas 20 años. Los caballos corrían como el viento y en pocos momentos estuvieron a las puertas de Londres. Figurábase D'Artagnan que al entrar en la ciudad detendría el duque la impetuosidad de su caballo, pero no sucedió así, sino que siguió a todo escape, importándole muy poco el atropellar a todo viviente que a su tránsito se encontrara. En efecto, al atravesar la ciudad, ocurrieron 2 o 3 lances de esa naturaleza, pero Buckingham ni siquiera volvió la cabeza para mirar a los atropellados. D'Artagnan iba tras él en medio de unos gritos que mucho se parecían a buenas maldiciones. Así que llegó Buckingham al patio de su palacio, saltó del caballo y sin cuidarse de lo que sería de él, echóle la brida al cuello y lanzóse hacia la escalera. D'Artagnan hizo otro tanto, con alguna más inquietud por aquellos nobles animales cuyo mérito había podido apreciar, pero tuvo el consuelo de ver que de las cocinas y caballerizas acudieron volando 3 o 4 lacayos y se apoderaron inmediatamente de ellos. Andaba el duque con tal rapidez que D'Artagnan podía apenas seguirle. Fue atravesando sucesivamente muchos salones de una elegancia tal que los más grandes señores de Francia ni tenían siquiera idea de ella, y llegó por fin a un dormitorio que era a la vez un milagro de gusto y riqueza. En la alcoba de este aposento había una puerta entre la tapicería, la cual abrió el duque con una llavecita de oro que llevaba al cuello, suspendida de una cadenita del propio metal. Por discreción se había quedado D'Artagnan a alguna distancia, pero en el momento en que Buckingham pasaba el umbral de esa puerta, volvióse y conociendo la perplejidad del joven, «Venid», le dijo, «y si tenéis la dicha de ser admitido a la presencia de su majestad, decidle lo que habéis visto». Halláronse entonces uno y otro en una capillita, entapizada toda con seda de Persia bordada de oro, espléndidamente iluminada por un gran número de bujías. Sobre una especie de altar, y bajo un dosel de terciopelo azul coronado con plumas blancas y encarnadas, había un retrato de tamaño natural representando a Ana de Austria, y tan perfecto en semejanza que D'Artagnan soltó al verlo un grito de sorpresa. No parecía sino que iba a hablar. Sobre el altar y debajo del retrato estaba el cofrecito que contenía las agujetas de diamantes. El duque se acercó al altar y arrodillándose con la veneración de un buen sacerdote ante la imagen de Jesucristo, volvió a levantarse y abrió el cofrecito. «Tomad», le dijo sacando de él una grande cinta azul resplandeciente de diamantes.
Aquí tenéis las preciosas agujetas con las cuales había hecho juramento de hacerme enterrar. La reina me los ha dado, y la reina los reclama ahora. Hágase en todo su voluntad, lo mismo que la de Dios. Púsose enseguida a besar uno tras otro los herretes de diamantes de que iba a desprenderse. De repente dio un grito terrible. ¿Qué hay, milord? Preguntó D'Artagnan con inquietud. ¿Qué os sucede? Sucede que todo se ha perdido, exclamó Buckingam, poniéndose pálido como un difunto. Faltan 2 herretes, no hay más que 10. ¿Y cree milord que se hayan perdido o que se los hayan robado? Me los han robado, repuso el duque, y será una treta del cardenal. Mirad, observadlo bien, las cintas respectivas han sido cortadas con tijeras. Si milord pudiese presumir la persona que ha cometido el robo, tal vez puede que los tenga en su poder. Esperad, dijo el duque, la última vez que los llevé fue para el baile del rey en Windsor, hace 8 días. La condesa de Winter, con la cual estaba reñido, se me acercó en ese baile. La reconciliación era una venganza por celos. Desde entonces no la he visto más. Esta mujer es agente del cardenal. Pero en todas partes tiene agentes ese hombre, exclamó D'Artagnan. Oh, sí, dijo Buckingam, apretando los dientes de rabia. Sí, es un terrible enemigo. Pero, sin embargo, ¿cuándo debe verificarse ese baile? El lunes próximo. El lunes próximo. Aún es más tiempo del que necesitamos. Son 5 días. Patrick, gritó el duque abriendo la puerta de la capillita. Patrick. El ayuda de cámara, que luego de haber dado aviso al rey de la urgente salida de su amo para Londres, había volado tras de él, se presentó inmediatamente. Mi joyero y mi secretario. El ayuda de cámara salió con una prontitud y un silencio que indicaban el hábito contraído de obedecer ciegamente y sin réplica. Pero aunque fue avisado primeramente el joyero, acudió antes el secretario. Era natural, habitaba en el mismo palacio, y encontró a Buckingam sentado delante de una mesa en el dormitorio, escribiendo varias órdenes de su puño. Señor Jackson, le dijo, vais ahora mismo a casa del Lord Canciller y le diréis que le encargo la ejecución de estas órdenes. Deseo que se promulguen al momento. Pero, monseñor, dijo Jackson después de estar enterado, si el Lord Canciller me pregunta sobre los motivos que han podido inducir a vuestra gracia a una disposición tan extraordinaria, ¿qué deberé contestarle? Que tal es mi voluntad, y que de mi voluntad a nadie tengo que dar cuenta. ¿Es esa la respuesta que deberá transmitir él a su majestad? Replicó sonriéndose el secretario. Si por casualidad tuviese su majestad curiosidad de saber el por qué no se permite salir a ningún buque de los puertos de la Gran Bretaña. Tenéis razón, caballero, respondió Buckingam. En ese caso que diga al rey que he resuelto la guerra y que esta medida es el primer acto de hostilidad contra la Francia. El secretario se inclinó y enseguida se fue. Ya podemos estar tranquilos por este lado, dijo Buckingam volviéndose hacia D'Artagnan. Si los herretes no han salido ya para Francia, no llegarán allá sino después de vos. ¿Y eso cómo? Acabo de embarcar todos los buques que se hallan actualmente en los puertos de su majestad, y sin un permiso especial, ni uno solo se atreverá a levar áncoras. D'Artagnan miró asombrado a aquel hombre que así empleaba el poder ilimitado de que la confianza del rey le revistiera en servicio de sus amores. Buckingam conoció en la expresión del semblante del joven lo que pasaba en su pensamiento y se sonrió. Sí, dijo, sí, es que Ana de Austria es mi verdadera reina, y con una palabra suya haría traición a mi patria, a mi rey y hasta haría traición a mi Dios. Ana me ha pedido que no enviase a los protestantes de la Rochela el socorro que les había ofrecido, y así lo he hecho. Faltaba a mi palabra, pero no importa, obedecí a su deseo. ¿No me ha sido grandemente recompensada la obediencia, puesto que a esa obediencia debo su retrato? D'Artagnan se quedó atónito al considerar los hilos tan frágiles y desconocidos de que están a veces pendientes los destinos de un pueblo y las vidas de los hombres. Mientras así estaba profundizando, entró el platero. Era un irlandés de los más consumados en su arte y quien confesaba él mismo que ganaba 100.000 libras anuales con el duque de Buckingam. Señor O'Reilly, le dijo el duque conduciéndole a la capillita,
examinad estos herretes de diamantes y decidme cuánto vale cada uno. El platero consideró ligeramente la elegancia con que estaban montados, calculó uno con otro el valor de los diamantes y sin vacilación ninguna, 1500 doblones, dijo. ¿Cuántos días se necesitarían para hacer 2 herretes como estos? Pues ya veis que faltan 2. 8 días, milord. Los pagaré a 3000 doblones cada uno y deben estar para pasado mañana. Milord los tendrá pasado mañana. Sois un hombre precioso, señor O'Reilly, pero no es eso todo. Estos herretes no pueden confiarse a nadie y es preciso que sean trabajados en mi casa. Es imposible, milord, pues no hay más platero que yo que pueda hacerlos, de modo que no se conozca diferencia entre los nuevos y los antiguos, y para hacerlo me es preciso trabajar en mi taller con todos mis instrumentos. Nada, querido señor O'Reilly, no hay más sino que sois mi prisionero, y en este momento, por mucho que quisieseis salir de mi casa, no podríais lograrlo, con que así tomad vuestro partido. Decid los oficiales vuestros que necesitáis y designad los utensilios que deben traer. El platero conocía al duque y sabía que toda observación era excusada, así es que al momento hubo tomado su partido. ¿Me será permitido avisar a mi mujer?, preguntó. Oh, hasta os será permitido verla y todo, señor O'Reilly. Vuestra prisión será benigna, no tengáis cuidado. Y como toda incomodidad exige una indemnización, aquí tenéis, aparte del precio de los 2 herretes, un billete de 1000 doblones para haceros olvidar el fastidio que os causo. D'Artagnan no podía salir del asombro que le causaba aquel ministro, que de aquel modo manejaba hombres y millones. En cuanto al platero, escribió a su mujer enviándole además el vale de 1000 doblones y encargándole que le remitiese en cambio su oficial más diestro un surtido de diamantes del peso y calidad que le manifestaba y una lista de los instrumentos que necesitaba. Buckingham condujo al platero al cuarto que se le había destinado y que al cabo de media hora quedó transformado en taller. Enseguida puso un centinela a cada puerta con la consigna de no dejar entrar a nadie más que a su ayuda de cámara Patrick. Excusado es advertir que tanto al platero como su oficial les estaba absolutamente prohibido el salir bajo ningún pretexto. Arreglado este punto, volvió el duque a D'Artagnan. Ahora, mi joven amigo, le dijo, la Inglaterra es de nosotros 2. ¿Qué queréis? ¿Qué deseáis? Una cama, respondió D'Artagnan, pues confieso que por ahora es eso lo que más falta me hace. Buckingham acompañó a D'Artagnan a un cuarto contiguo al suyo. Quería tenerle cerca de él, no porque desconfiara, sino por tener una persona con quien hablar constantemente de la reina. Una hora después promulgóse en Londres la orden de no dejar salir de los puertos ninguna embarcación fletada para Francia, ni aun la del correo. A los ojos de todos fue esta disposición una declaración de guerra entre ambos reinos. A las 11 de la mañana del día convenido estaban concluidos los 2 herretes de diamantes, pero tan exactamente imitados, tan perfectamente iguales, que el mismo Buckingham no pudo distinguir los nuevos de los antiguos, y lo propio hubiera sucedido a los más diestros inteligentes en esta materia. Al punto hizo llamar a D'Artagnan. Tomad, le dijo, aquí tenéis los herretes de diamantes que habéis venido a buscar, y sed testigo de que he hecho todo cuanto depende del poder humano. Perded cuidado, milord, diré lo que he visto, pero vuestra gracia me entrega los herretes sin el cofrecito. El cofrecito os serviría de estorbo, y además es para mí un objeto tanto más precioso cuanto que es el único que me queda. Diréis que le guardo. Así lo diré, palabra por palabra, milord. Y ahora, continuó Buckingham mirando fijamente al joven, ¿cómo podría recompensar el servicio que me habéis hecho? D'Artagnan se puso encarnado hasta los ojos, pues conocía que el duque buscaba el medio de hacerle aceptar alguna cosa, y la idea de que su sangre y la de sus compañeros iba a serle pagada con oro inglés le repugnaba muy singularmente. Entendámonos, milord, y examinemos bien los hechos de antemano, a fin de que no pueda haber equivocaciones. Yo estoy al servicio del rey y de la reina de Francia, y soy individuo de la compañía de guardias del señor de Cessart, quien, lo mismo que su cuñado señor de Treville, es persona enteramente adicta a sus majestades. Por consiguiente, todo lo que he hecho ha sido por la reina y no por vuestra gracia. Hay más, y es que acaso no hubiera hecho nada de eso a no aspirar a ser bien quisto de una persona que es la dama mía como la reina lo es vuestra.
Sí, dijo el duque sonriéndose, y hasta creo conocer a esa persona. Es... Milord, no la he nombrado, interrumpió el joven con viveza. Tenéis razón, dijo el duque. ¿Con que a esa persona es a quien debo estar agradecido de vuestro desprendimiento? Así es, milord. Porque sobre todo ahora que se está tratando de guerra, os confieso que no veo en vuestra gracia más que a un inglés, y por consiguiente un enemigo, a quien tendría aún mucho más gusto en ver en el campo de batalla que en su palacio de Londres o en las galerías del Louvre, lo que a pesar de eso no hará que deje de ejecutar al pie de la letra mi encargo y dejarme matar, si necesario fuere, para cumplirlo. Pero lo repito, vuestra gracia no me debe mayor agradecimiento por lo que he hecho en esta segunda entrevista que por lo que hice la primera vez que nos vimos. Los ingleses decimos orgulloso como un escocés, murmuró Buckingham. Y nosotros decimos orgulloso como un gascón, respondió D'Artagnan. Los gascones son los escoceses de la Francia. D'Artagnan saludó al duque e hizo ademán de salir. ¿Y ahora os vais así sin más ni más? ¿Pero por dónde y cómo? Ah, tenéis razón. Vaya con esos franceses, en nada reparan. Como hay Dios que había olvidado que la Inglaterra es una isla y que vos sois el rey de ella. Id al puerto, preguntad por el brig el Sund, entregad esta carta al capitán y él os trasladará a un puertecito donde seguro no os esperan y a donde de ordinario no abordan sino barcos de pescadores. ¿Cómo se llama ese puerto? Saint Valery. Pero atended, llegado que hubiereis a ese puerto, entraréis en una mala posada que no tiene nombre ni muestra, nada más que un pobre asilo de marineros. No podéis equivocaros, porque no hay más que una. Y enseguida preguntaréis por el posadero y le diréis Forward. ¿Y eso significa? Adelante, es la contraseña. El posadero os dará un caballo y os indicará el camino que debéis seguir. Como esa encontraréis 4 paradas en el viaje. Si es de vuestro gusto, dejad en cada una las señas de vuestra casa en París. Os seguirán los 4 caballos. A 2 de ellos ya los conocéis y me parece que habéis sabido apreciar lo que valen, pues son los mismos que montábamos al venir de Windsor, y en cuanto a los otros 2, puedo aseguraros que no les irán en zaga. Los 4 caballos están equipados para campaña. Por mucho amor propio que tuviereis, espero no llevaréis a mal aceptar uno y hacer aceptar los otros a vuestros camaradas. Al fin, todo bien mirado es para hacernos la guerra. El fin justifica los medios, como decís vosotros los franceses, ¿no es eso? Sí, acepto, milord, dijo D'Artagnan, y si Dios quiere, haremos buen uso de vuestros regalos. Ahora vuestra mano, joven. ¿Acaso no tardaremos mucho en encontrarnos en el campo de batalla? Pero entre tanto, confío en que nos separaremos como buenos amigos. Por ahora sí, milord, pero con la esperanza de ser enemigos muy pronto. Perded cuidado, que no esperaréis en vano, os lo prometo. Cuento con vuestra palabra, milord. D'Artagnan saludó al duque y se dirigió rápidamente hacia el puerto. Frente a la Torre de Londres encontró el barco designado y entregó su carta al capitán, quien la hizo visar por el gobernador del puerto, y dieron a la vela. 50 embarcaciones por lo menos estaban a punto de partir y esperaban. Al pasar junto a una de ellas, D'Artagnan creyó reconocer a la señora de Meung, la misma a quien el caballero desconocido había nombrado milady y que a D'Artagnan le había parecido tan bella. Pero merced a la corriente del río y al viento favorable que soplaba, iba su buque tan ligero que en un instante la perdió de vista. A cosa de las 9 de la mañana siguiente arribaron a Saint Valery. D'Artagnan se dirigió al punto a la posada que se le había indicado. Pronto la reconoció por la gritería que dentro se oía. Hablábase de la guerra entre Inglaterra y Francia como de un acontecimiento próximo y fuera ya de toda duda, de suerte que los marineros alegres con la noticia estaban de Francachela. Atravesó D'Artagnan por entre la multitud y acercándose al posadero pronunció las palabras Forward. Inmediatamente le hizo este señor seña de que le siguiera, salió con él por una puerta que daba al patio, acompañóle a la cuadra donde le esperaba un caballo ya ensillado y le preguntó si necesitaba algo más. Necesito saber el camino que debo seguir, dijo D'Artagnan. Seguiréis el camino de Bangly
y desde Bangly iréis a Neufchâtel. En Neufchâtel entraréis en la posada de El Rastillo de Oro, dad al posadero la misma contraseña y encontraréis como aquí un caballo preparado. ¿Cuánto debo?, preguntó D'Artagnan. Todo está pagado, dijo el posadero, y en grande. Podéis marchar y que Dios os guíe. Así sea, respondió el joven, partiendo a rienda suelta. 4 horas después se hallaba en Neufchâtel. Siguiendo estrictamente las instrucciones que tenía recibidas, encontró en Neufchâtel lo mismo que en Saint Valery, un caballo ensillado que le estaba esperando. Quiso trasladar de la silla del caballo que dejaba a la de éste las pistolas, pero las fundas del nuevo estaban provistas de otras iguales a las primeras. ¿Cuáles son las señas de vuestra casa en París? Cuartel de Guardia Real, compañía del señor de César. Bien, dijo el posadero. ¿Qué camino debo tomar?, preguntó a su vez D'Artagnan. El de Rouen, pero dejaréis la villa a la derecha. Haced alto en la aldea de Écui, donde no hay más que un mesón, el escudo de Francia. No la juzguéis por la apariencia, en su cuadra tendrá un caballo que en nada cede a éste. ¿La misma contraseña? Ni más ni menos. Adiós, patrón. Buen viaje, caballero. ¿Necesitáis algo? D'Artagnan hizo con la cabeza una señal negativa y partió a todo escape. En Écui repitióse la misma escena, encontró a un posadero tan obsequioso como los demás, un caballo bueno y descansado, dejó su dirección en París y fue siguiendo hasta Pontoise. En Pontoise mudó por última vez de cabalgadura y a las 9 entraba a todo correr en el patio de la casa del señor de Treville. Habían dado 50 leguas en 12 horas. El señor de Treville le recibió como si le hubiese visto en aquella misma mañana. No hizo más que apretarle la mano algo más vivamente que solía. Díjole que la compañía del señor de César estaba de guardia en el Louvre y que podía irse a su puesto. Fin del capítulo 21. Capítulo 22 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. El baile. El día siguiente no se hablaba en París de otra cosa que del baile que los regidores de la ciudad daban al rey y a la reina, y en el que sus majestades debían bailar la merlaison, que era la danza favorita del rey. Hacía 8 días que en la casa consistorial se estaba preparando todo para un sarao tan solemne. El carpintero de la ciudad había levantado a catafalcos donde debían colocarse las señoras convidadas. El cerero de la ciudad había puesto en las salas 200 bujías de cera blanca, cosa que en aquella época era un lujo desconocido, y por último habían sido avisados 20 violinistas, a quienes se daba el doble de lo que solían ganar, en atención, dicen las crónicas, a que debían estar tocando toda la noche. A las 10 de la mañana el señor de Lacoste, abanderado de la Guardia Real, seguido de 2 exentos y de muchos ballesteros de su cuerpo, fue a pedir al escribano de la ciudad, llamado Clement, todas las llaves de puertas, cuartos y oficinas de la casa de la ciudad. Fuéronle entregadas al instante. Cada una de las llaves tenía una tarjeta que indicaba su puerta correspondiente, y desde aquel momento quedó encargado el señor de Lacoste de la guardia de todas las entradas y salidas. A las 11 llegó a su vez el señor Duhallier, capitán de guardias, trayendo consigo 50 ballesteros, que fueron inmediatamente repartidos por el edificio en las puertas que les habían sido designadas. A las 3 llegaron 2 compañías más, una de guardia francesa y otra de guardia suiza. La francesa estaba compuesta la mitad de guardias del señor Duhallier y la otra mitad de las del señor de César. A las 6 de la tarde principiaron a llegar los convidados y conforme iban entrando eran colocados en las graderías dispuestas al efecto. A las 9 llegó la señora corregidora y como ésta era, después de la reina, la persona de mayor consideración en esta fiesta, fue recibida por los señores del ayuntamiento y colocada en el palco vecino al que para la reina estaba preparado. A las 10 se puso la mesa de los dulces para el rey en la salita que se halla por el lado de la iglesia de San Juan y enfrente del cuarto donde estaba el servicio de plata de la ciudad, custodiado a la sazón por 4 ballesteros. A las 12 de la noche oyéronse muchos gritos y numerosas aclamaciones. Era porque el rey iba pasando por las calles que conducen desde el Louvre a la casa del ayuntamiento, las cuales estaban iluminadas con faroles de color. Inmediatamente los señores regidores, vestidos con sus ropones de paño
y precedidos de 10 alguaciles, que llevaban cada uno un hacha, salieron a recibir al rey, a quien encontraron ya en los primeros escalones, y el preboste de los comerciantes le dio la bienvenida, respondiendo su majestad que disimularan su tardanza, echando la culpa al cardenal, quien le había detenido hasta las 11 hablándole sobre asuntos del estado. Su majestad, en traje de ceremonia, iba acompañado de su augusto hermano, el conde de Soissons, del gran prior, del duque de Longueville, del duque de Elbeuf, del conde de Harcourt, del conde de la Roche-Guyon, del señor de Liancourt, del señor de Barada, del conde de Cramel y del caballero de Souberet. Todos notaron, desde luego, que el rey estaba triste y bastante caviloso. Estaban preparados 2 gabinetes, uno para el rey y otro para su hermano. En cada uno de ellos había puestos en orden trajes de máscara. Lo mismo se había hecho con respecto a la reina y a la señora corregidora mayor. Las damas y caballeros de la comitiva de sus majestades debían disfrazarse de 2 en 2 en cuartos preparados al efecto. Antes de entrar el rey en su gabinete, encargó se le avisase inmediatamente cuando se presentara el cardenal. Media hora después de la llegada del rey, oyéronse nuevas aclamaciones que anunciaban la venida de la reina. Los regidores, como lo hicieron antes, y precedidos de los alguaciles, salieron a recibir a la ilustre convidada. La reina entró en el salón, y todos repararon en que lo mismo que el rey parecía estar triste y sobre todo fatigada. En el momento en que entraba, descorriéronse las cortinas de una pequeña tribuna que hasta entonces había permanecido cerrada, y se vio aparecer el pálido semblante del cardenal vestido de caballero español. Sus ojos se fijaron en los de la reina y una terrible sonrisa de alegría asomó a sus labios. La reina no llevaba los herretes de diamantes. Ana de Austria estuvo algunos instantes recibiendo los cumplimientos de los señores regidores y correspondiendo a los saludos de las damas. De repente apareció el rey con el cardenal en una de las puertas del salón. El cardenal le iba hablando en voz baja y el rey estaba sumamente pálido. El rey atravesó por entre los concurrentes y sin máscara, con las agujetas de la ropilla no bien anudadas todavía, acercándose a la reina con voz alterada: «Señora», dijo, «¿por qué no lleváis vuestros herretes de diamantes, siendo así que sabéis que me hubiera gustado veros puesta aquella prenda?» La reina dirigió la vista en torno suyo y vio detrás del rey al cardenal sonriéndose con una sonrisa diabólica. «Señor», respondió la reina con voz alterada, «porque he temido que entre tanta gente no me dieran lugar a alguna desazón». «Y habéis hecho mal, señora. Si os hice ese regalo fue con el objeto de que os adornaseis con él. Os digo que habéis hecho mal». Y la voz del rey vibraba de cólera, y todos los concurrentes miraban y escuchaban con admiración, sin comprender nada de lo que pasaba. «Señor», dijo la reina, «puedo enviarlos a buscar a palacio, pues allí están, y los deseos de vuestra majestad quedarán así satisfechos». «Hacedlo, señora, hacedlo, y cuanto más pronto mejor, porque dentro de una hora va a principiar el baile». La reina saludó en señal de deferencia y siguió a las damas que debían conducirla a su gabinete. El rey se fue también al suyo. Hubo en la sala un momento de la mayor confusión. Todas las personas habían podido advertir que había pasado alguna cosa entre el rey y la reina, pero entrambos habían hablado tan bajo que, habiéndose mantenido todos a cierta distancia por respeto, nadie había oído una palabra. Los violines sonaban con toda fuerza, pero nadie hacía caso. El rey salió primero de su gabinete, vestido en traje de caza de los más elegantes. Su hermano y los demás caballeros iban también vestidos como él. Este era el traje que mejor sentaba al rey, y vestido de aquella manera parecía verdaderamente el principal gentilhombre de su reino. El cardenal se acercó al rey y le entregó una cajita. Abrióla el rey y encontró en ella 2 herretes de diamantes. «¿Qué significa esto?», preguntó al cardenal. «Nada», respondió éste, «sino que si la reina trae los herretes, cosa que no juraría, podéis contarlos, señor, y si no halláis más que 10, preguntad a su majestad quién podrá ser el que la haya quitado estos 2 que están aquí». El rey miró al cardenal como para interrogarle, pero no tuvo tiempo para dirigirle una sola pregunta, pues un grito de admiración salió de todos los pechos. Si el rey parecía el principal gentilhombre de su reino,
la reina era de seguro la mujer más hermosa de la Francia. Verdad es que su traje de cazadora le sentaba a las mil maravillas. Llevaba un sombrero de fieltro con plumas azules, un sobretodo de terciopelo color de perla sujeto con broches de diamantes y un faldellín de raso azul todo bordado de plata. Sobre su hombro izquierdo brillaban sobremanera los herretes pendientes de una cinta del mismo color que las plumas y el faldellín. Estremecióse el rey de alegría y de rabia el cardenal. Sin embargo, a la distancia en que se hallaban de la reina, no podían contar los herretes. Ya no cabía duda de que la reina los traía. Todo consistía ya para ellos en saber si eran 10 o si eran 12. En aquel momento los violines dieron la señal del baile favorito de Luis. El rey se adelantó hacia la señora corregidora, con la cual debía bailar, y su alteza el hermano del rey con la reina. Colocáronse en sus respectivos puestos y se dio principio al baile. El rey figuraba enfrente de la reina, y cada vez que pasaba a su lado devoraba con la vista aquellos herretes cuyo número le era imposible contar. Un sudor frío bañaba la frente del cardenal. El baile duró más de una hora, pues tenía 16 tandas. Luego que hubo concluido, y eso en medio de los aplausos de toda la concurrencia, todos acompañaron las damas a sus puestos, pero el rey se valió del privilegio que tenía de abandonar a su pareja en el mismo lugar en que se encontraba para avistarse de cerca con la reina. «Os doy gracias, señora», la dijo, «por la deferencia que habéis manifestado en acceder a mis deseos, pero creo que os faltan 2 herretes, y aquí os los traigo». Y esto diciendo, presentó a la reina los 2 herretes que le había dado el cardenal. «¿Cómo, señor?», exclamó la reina aparentando sorpresa, «¿me dais otros 2 herretes todavía? Con que así tendré 14». En efecto, el rey contó, y los 12 herretes se hallaron en las agujetas de su majestad. El rey llamó al cardenal. «¿Y bien? ¿Qué significa todo esto, señor cardenal?», preguntó en tono severo. «Esto no significa, señor», respondió el cardenal, «sino que deseaba hacer aceptar estos 2 herretes a su majestad, y que no atreviéndome a ofrecerles por mí mismo, he adoptado este medio». «Y estoy por ello tanto más agradecida a vuestra eminencia», respondió Ana de Austria, con una sonrisa que indicaba no engañarla aquella ingeniosa galantería, cuanto que estoy segura de que estos 2 herretes solos os cuestan tanto como han costado los otros 12 a su majestad. Y saludando al rey y al cardenal, se dirigió la reina enseguida al gabinete donde se había vestido y en el cual debía desnudarse. La atención que nos hemos visto precisados a fijar en el principio de este capítulo sobre los ilustres personajes que en él introducimos, nos ha apartado por un momento de aquel a quien Ana de Austria debía el inaudito triunfo que acababa de obtener sobre el cardenal, y que confundido, ignorado y perdido entre la muchedumbre, agrupada a una de las puertas, presenciaba desde allí aquella escena que sólo podían comprender 4 personas: el rey, la reina, su eminencia y él. Acababa de entrar la reina en su cuarto y D'Artagnan se disponía ya a marcharse, cuando sintió que le tocaban ligeramente en el hombro. Volvióse y vio a una joven que le hacía seña de seguirla. Tenía esta joven cubierto el rostro con una careta de terciopelo negro, pero a pesar de esta precaución, tomada sin embargo más bien para los demás que para él, reconoció D'Artagnan al momento a su guía acostumbrado, la esbelta e ingeniosa señora Bonacieux. Apenas se habían visto la víspera de aquella función en casa del portero Germán, donde D'Artagnan la había hecho acudir a su regreso de Londres. La prisa que tenía la joven por traer a la reina la buena noticia de la feliz llegada de su mensajero fue motivo de que los 2 amantes se hablaran muy pocas palabras. D'Artagnan siguió a la joven impulsado por un doble sentimiento, el amor y la curiosidad. Mientras andaban, y a medida que los corredores iban estando más desiertos, quería D'Artagnan detener a la joven, hacerla una caricia y contemplarla, aun cuando no fuese más que un instante. Pero ligera como una avecilla, se le escurría siempre de entre sus manos, y cuando quería hablarla, su dedo puesto en la boca, con un airecito imperativo pero encantador al mismo tiempo, le recordaba que se hallaba bajo la influencia de un poder al cual debía obedecer ciegamente y que le prohibía hasta la más leve queja. En fin, después de 1 o 2 minutos de vueltas y revueltas, la señora Bonacieux abrió una puerta
e introdujo al joven en un gabinete completamente oscuro. Allí le hizo una nueva seña para que callara, y abriendo otra puerta oculta bajo la tapicería, y cuyas aberturas despidieron súbitamente una luz muy viva, desapareció. D'Artagnan se quedó por un momento inmóvil, preguntándose dónde se hallaba, pero muy pronto un rayo de luz que atravesaba el cuarto, el ambiente tibio y embalsamado que hasta él llegaba, la conversación de 2 o 3 mujeres en lenguaje a la vez respetuoso y elegante, y la palabra de majestad repetida con bastante frecuencia, le indicaron claramente que se hallaba en un gabinete que daba al cuarto de la reina. El joven se estuvo quieto en la oscuridad y aguardó. La reina parecía estar contenta y feliz, cosa que al parecer admiraba a las personas que la rodeaban, las cuales solían verla casi siempre pesarosa. La reina daba a entender que ese gozo le provenia de la hermosura de la fiesta y del placer que le había causado el baile, y como no es permitido contradecir a una reina, ora sonría, ora llore, todos ponderaban grandemente la galantería de los señores regidores de la ciudad de París. Aunque D'Artagnan no conocía a la reina, distinguió muy pronto su voz de entre las demás, primeramente por un leve acento español y enseguida por aquella expresión de dominio que naturalmente resalta en todas las palabras soberanas. Él la oía acercarse y alejarse de aquella puerta que dejaba pasar la luz, y 2 o 3 veces vio también la sombra de un cuerpo interceptar sus resplandores. Por último, una mano y un brazo admirables por su forma y su blancura pasaron a través de la tapicería. Comprendió D'Artagnan que esta era su recompensa, y poniéndose de rodillas, tomó aquella mano y apoyó respetuosamente sus labios en ella. Enseguida la mano se retiró, dejando entre las suyas un objeto que reconoció por una sortija, y cerrándose luego enteramente la puerta, se volvió a quedar D'Artagnan en la más completa oscuridad. D'Artagnan se puso la sortija en el dedo y continuó esperando, pues era evidente que aún no estaba todo concluido. Tras de la recompensa del desprendimiento debía venir la recompensa del amor. Bien que el baile real había concluido, la función estaba apenas principiada, debía cenarse a las 3 y el reloj de San Juan no había dado más que los 3/4. En efecto, poco a poco fue disminuyéndose el ruido de las voces en el cuarto inmediato, alejándose gradualmente, y enseguida la puerta del gabinete en que estaba D'Artagnan volvió a abrirse, precipitándose en él la señora Bonacieux. «Sois vos al fin», exclamó D'Artagnan. «Silencio», dijo la joven, imprimiendo su mano en los labios del joven. «Silencio y marchaos por donde habéis venido». «Pero, ¿en dónde y cuándo os volveré a ver?», exclamó D'Artagnan. «Un billete que encontraréis en casa os lo dirá. Idos, idos». Y a estas palabras abrió la puerta del corredor y empujó a D'Artagnan fuera del gabinete. D'Artagnan obedeció como un niño sin resistencia ni objeción alguna, lo que prueba que estaba enamorado muy de veras. Fin del capítulo 22. Capítulo 23 de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. La cita. D'Artagnan volvió corriendo a su casa, y aun cuando eran más de las 3 de la madrugada y tenía que atravesar los barrios peores de París, no tuvo ningún mal encuentro. Sabido es que hay un Dios para los enamorados lo mismo que para los borrachos. Estaba entreabierta la puerta del corredor que daba a su habitación, subió la escalera y llamó suavemente y de un modo convenido entre él y su asistente. Planchet, a quien 2 horas antes había despachado de la casa del ayuntamiento, encargándole que le aguardase, vino a abrirle la puerta. «¿Ha traído alguien una carta para mí?», preguntó con viveza D'Artagnan. «Nadie ha traído carta alguna, señor», respondió Planchet, «pero aquí hay una que se ha venido ella sola». «¿Qué quieres decir, imbécil?». «Quería decir que al entrar, bien que yo tenía la llave de nuestro aposento en mi bolsillo, la cual llave no he abandonado un minuto, he encontrado una carta sobre el tapete verde de la mesa en vuestra alcoba». «¿Y dónde está esa carta?». «La he dejado donde estaba, señor. No es natural que las cartas entren en las casas de esa manera. Si siquiera hubiese estado entreabierta la ventana, vaya con Dios, pero estaba todo tan bien cerrado. Cuidado, señor, porque a buen seguro hay en eso alguna brujería». Mientras exhalaba sus temores Planchet, dirigióse el joven a su alcoba y estaba abriendo la carta. Era de la señora Bonacieux
y venía concebida en estos términos: se tiene que tributaros y transmitiros cordiales gracias. Hallaos a eso de las 10 de la noche en Saint-Cloud, frente el pabellón que hay en la esquina de la casa del señor de Estrée. C. B. Al leer esta carta sentía D'Artagnan que se le dilataba el corazón y se le constreñía al mismo tiempo con aquel dulce espasmo que atormenta y acaricia el corazón de los amantes. Era este el primer billete que recibía y esta la primera cita que le otorgaban. Embriagóse su corazón de alegría, sintióse próximo a desfallecer, transportado a ese paraíso terrenal a que llamamos amor. «Y bien, señor», dijo Planchet, que había visto a su amo ponerse pálido y encarnado sucesivamente, «y bien, ¿no es verdad que lo había acertado desde un principio y que es ese algún negocio malo?» «Te engañas, Planchet», respondió D'Artagnan, «y en prueba aquí tienes un escudo para refrescar a mi salud. Doy gracias a mi amo por el escudo que me da, y os prometo seguir en un todo las instrucciones que me diereis, pero no por eso es menos cierto que cartas que entran de ese modo en las casas cerradas caen del cielo, amigo mío, caen del cielo». «Con que según eso estáis contento, señor?» preguntó Planchet. «Vaya, Planchet mío, soy el más feliz de los hombres». «¿Y puedo aprovecharme de vuestra felicidad para ir a acostarme?» «Sí, hombre, sí». «Que el cielo os colme de bendiciones, señor, pero sin embargo no deja esa carta de tenerme así...» Y Planchet se retiró meneando la cabeza con cierto aire de duda que no logró disipar enteramente la liberalidad de D'Artagnan. Así que se quedó solo, leyó y releyó D'Artagnan el billete, besando 20 veces los renglones trazados por la mano de su bella querida. Acostóse por fin, se durmió, y no fueron poco dorados sus ensueños. A las 7 de la mañana se levantó y llamó a Planchet, quien a la segunda llamada abrió la puerta, sin estar borradas todavía de su rostro las señales de inquietud que manifestó la víspera. «Planchet», le dijo D'Artagnan, «salgo para no volver quizá en todo el día. Quedas pues libre hasta las 9 de la noche, pero procura estar listo a las 9 con 2 caballos dispuestos». «Todo sea por Dios», dijo Planchet, «parece que vamos todavía a hacernos acribillar el pellejo. Tomarás tu mosquete y las pistolas». «Y bien, ¿no lo decía yo?», exclamó Planchet. «Desde luego lo presumí. Ah, maldita carta». «Callarás, mentecato, si no se trata más que de una salidita para divertirnos. Sí, como los viajes de distracción del otro día en que llovían balas y nacían asechanzas». «Entonces, si tenéis miedo, señor Planchet, iré yo solo», repuso D'Artagnan. «Mejor quiero andar solo que no llevar un compañero que tiemble». «En eso sí que me hacéis una injuria, señor. Parecíame, sin embargo, que podíais haber visto mi comportamiento». «Sí, pero se me antoja que has gastado todo tu valor de una sola vez. Mi amo verá cuando llegare la ocasión que todavía ha quedado algo, solamente le ruego que no lo prodigue demasiado si quiere que dure por mucho tiempo». «¿Y te figuras que tendrás que emplear esta noche alguna cantidad de ese valor que te ha quedado?» «Así lo creo». «Pues bien, cuento contigo. Estaré dispuesto a la hora que habéis dicho. No hay sino que pensaba no teníais más que un caballo en las cuadras del cuartel. Lo que es ahora, puede que no haya más que uno, pero por la tarde habrá 4. Parece según eso que vuestro viaje ha sido un viaje de remonta». «Cabal», dijo D'Artagnan, y habiendo hecho a Planchet el último gesto de excitación al puntual desempeño de su cargo, se marchó. El señor Bonacieux estaba a la puerta. La intención de D'Artagnan era de pasar de largo sin hablar al digno mercader, pero éste le hizo un saludo tan amable y benigno que fue preciso al inquilino no solo devolvérselo, sino trabar conversación con él. Además, ¿cómo no manifestar cierta condescendencia con un marido cuya mujer ha dado una cita para aquella misma noche en Saint-Cloud, frente al pabellón del señor de Estrés? D'Artagnan se acercó con el aire más amable que le fue posible tomar. La conversación recayó naturalmente sobre el encarcelamiento del pobre hombre. El señor Bonacieux, que ignoraba que D'Artagnan hubiese oído su conversación con el desconocido de Meung, refirió a su joven inquilino las persecuciones de aquel monstruo del señor Lisman, a quien no dejó de calificar en su narración de verdugo del cardenal, extendiéndose largamente sobre la Bastilla, los cerrojos, los calabozos, las claraboyas, las cadenas
y los instrumentos de tortura. D'Artagnan le estuvo escuchando con una complacencia ejemplar, y después que hubo concluido: «Ah», dijo el señor Bonacieux, «ellos se han guardado bien de decírmelo, y la señora Bonacieux me ha jurado por todos sus santos que lo ignoraba absolutamente. Pero, ¿y vos mismo? ¿Qué ha sido de vos en estos días pasados?», continuó Bonacieux en el tono de la más cachazuda honradez. «No os he visto, ni tampoco a ninguno de vuestros amigos. ¿Y no será regularmente en las calles de París, donde habéis recogido todo el polvo que Planchet sacudía ayer de vuestras botas? Tenéis razón, querido señor Bonacieux. Mis amigos y yo hemos hecho un corto viaje». «¿Muy lejos de aquí?». «No vale la pena, nada más que unas 30 leguas. Hemos ido a acompañar al señor Athos a tomar las aguas de Forges, y allí han quedado mis amigos». «Y vos os habéis vuelto, ¿no es verdad?», preguntó Bonacieux, dando a su fisonomía el aire más bribón que le fue posible. «Un buen mozo como vos no obtiene de su querida licencias muy largas, y sin duda os estaban esperando en París con la mayor impaciencia, ¿no es eso?». «A fe», dijo riendo el joven, «lo habéis acertado, y os lo confieso con tanto mayor motivo, querido señor Bonacieux, cuanto que veo que nada se os puede ocultar. Sí, me esperaban en efecto, y con mucha impaciencia, ya que me obligáis a decirlo». Pasó por la frente de Bonacieux como una ligera nube, pero tan ligera que D'Artagnan no la notó. «¿Iban ahora a recompensaros por la prontitud?», continuó el mercader con una ligera alteración de voz que D'Artagnan tampoco reparó, como no había reparado la nubecilla momentánea que poco antes oscureciera el semblante del pobre hombre. «Vaya, ¿queréis ahora echarla de predicador?», preguntó riéndose D'Artagnan. «No, sino que os lo decía tan solo por saber si se entrará muy tarde». «Hola, mi querido huésped, con que según eso tenéis intención de esperarme». «No, pero después de la prisión y del robo de que fui víctima, entro en susto cada vez que oigo abrir una puerta, sobre todo de noche. ¿Qué os diré? Yo no soy hombre de armas tomar». «Pues bien, no os asustéis si vengo a la 1, a las 2 o a las 3 de la madrugada, ni tampoco debéis asustaros aunque no vuelva en toda la noche». Bonacieux se puso esta vez tan pálido que D'Artagnan no pudo menos de advertirlo, y le preguntó qué era lo que tenía. «Nada», respondió Bonacieux, «nada, solo que desde mis desgracias me acometen unos sobresaltos así repentinamente y sin que pueda remediarlo, y ahora mismo acabo de sentir uno. Pero no hagáis caso de eso, vos que no tenéis que ocuparos sino en buscar la dicha». «Pues entonces se me acabó la ocupación porque ya soy dichoso». «Todavía no, tenéis que esperaros un poco, pues dijisteis que hasta la noche». «Bien, pero la noche llegará si Dios quiere, y puede que le esperéis vos con tanta impaciencia como yo. ¿Quién sabe si la señora Bonacieux vendrá a visitar el domicilio conyugal?» «La señora Bonacieux no está libre esta noche», respondió con gravedad el marido, «porque sus ocupaciones la detienen en palacio». «Tanto peor para vos, mi querido huésped, tanto peor. Cuando yo soy feliz, quisiera que todo el mundo lo fuese también, pero ¿cómo ha de ser? Parece que hay inconvenientes». Y el joven se alejó riéndose a carcajadas de la broma que él solo creía comprender. «Divertíos mucho», exclamó Bonacieux con acento sepulcral. Pero D'Artagnan estaba ya muy lejos para oírle, y aun cuando le hubiese oído, la disposición de su ánimo no le hubiera dejado tampoco hacer alto en ello. Dirigióse pues a casa del señor de Treville, pues su visita por la víspera, según se puede recordar, había sido muy corta y poco explicativa. Encontró al señor de Treville poseído del mayor gozo, porque el rey y la reina se habían mostrado en el baile sumamente afectuosos con él, bien que el cardenal había puesto una cara completamente desagradable, habiéndose retirado a la 1 de la madrugada a pretexto de hallarse indispuesto. En cuanto a sus majestades, no volvieron al Louvre hasta las 6 de la mañana. «Ahora», dijo el señor de Treville bajando la voz y dirigiendo una mirada a todos los ángulos de la habitación para ver si estaban enteramente solos, «ahora hablemos de vos, mi joven amigo, porque es evidente que vuestro feliz regreso algo ha debido influir en la alegría del rey, en el triunfo de la reina y en la humillación de su eminencia. Cuidad de andar con prudencia». «¿Qué tengo que temer?», replicó D'Artagnan, «mientras tenga la dicha de gozar del favor de sus majestades». «Todo, creedme. No es hombre el cardenal que olvide una mala pasada mientras no haya ajustado bien la cuenta al que se la haya jugado,
y el que por esta vez se la ha pegado, se me figura que ha de ser cierto Gascón que yo conozco. ¿Y creéis que el cardenal esté tan adelantado como vos y sepa que he sido yo quien ha ido a Londres? Diantre, ¿habéis estado en Londres? ¿Y es de Londres de donde habéis traído ese hermoso diamante que brilla en vuestro dedo? Cuidado, mi querido D'Artagnan. Siempre es sospechoso el regalo de un enemigo. ¿No hay a propósito de eso algún verso latino? Esperad, empieza... Sí, no hay duda, respondió D'Artagnan, que nunca había podido meterse en la cabeza siquiera los primeros elementos y que por su ignorancia había causado la desesperación de su preceptor. Sí, no hay duda, debe haber uno. Sí, debe haber uno, dijo el señor de Treville, que tenía una sombra de instrucción literaria. Y el otro día me lo citaba el señor de Besegad. Aguardad. Ah, ya me acuerdo. Es ese. Timeo Danaos et dona ferentes. Lo cual quiere decir, desconfiad del enemigo que os hace regalos. Este diamante no viene de manos de ningún enemigo, replicó D'Artagnan. Viene de las de la reina. ¿De la reina? Oh, exclamó el señor de Treville. Efectivamente es una verdadera joya real que vale 1000 doblones como un maravedí. ¿Y por quién os ha hecho la reina entregar ese regalo? Me lo ha entregado ella misma. ¿Y eso dónde? Dándome a besar su mano. ¿Y vos habéis besado la mano de la reina? Exclamó el señor de Treville mirando a D'Artagnan. Su Majestad me ha hecho el honor de concederme esta gracia. ¿Y en presencia de testigos? Ah, la imprudente, 1000 veces imprudente. No, señor, tranquilizaos. Nadie lo ha visto, repuso D'Artagnan, y enseguida contó al señor de Treville cómo se había verificado la entrega del diamante. Oh, las mujeres, exclamó el viejo militar. Siempre las reconozco en esa imaginación novelesca. Todo lo que tiene visos de misterio las encanta. De suerte que solo habéis visto el brazo de la reina, nada más. Y no la conoceríais aun cuando la encontraseis, y ella tampoco os conocería aun cuando os viese, ¿no es eso? En efecto, pero por medio de este diamante, repuso el joven. Escuchad, dijo el señor de Treville. ¿Queréis que os dé un buen consejo, un consejo de amigo? Lo tendré a mucho honor, caballero, dijo D'Artagnan. Pues bien, id a casa del primer platero que os viniere a mano, y vendedle ese diamante por lo que de él os diere. Por judío que sea, siempre os hallaréis sobre 800 doblones. Los doblones no tienen nombre, joven, y esta sortija tiene uno y terrible, y que puede hacer mucho daño al que ahora la lleva. ¿Vender esta sortija? ¿Una sortija que he recibido de mi soberana? Eso nunca, dijo D'Artagnan. Entonces, volved hacia dentro el diamante, pobre loco, porque es cosa muy sabida que un segundón de Gascuña no encuentra semejantes alhajas en el guardajoyas de su madre. ¿Creéis según eso que tengo por qué temer? Preguntó D'Artagnan. Temer no, joven, sino que creo que el que se duerme sobre una mina cuya mecha esté encendida debe considerarse seguro si se compara con vuestra posición. Cáspita, exclamó D'Artagnan, a quien el tono de seguridad con que hablaba el señor de Treville principiaba a inquietar. Cáspita, ¿y qué debo hacer? Ante todas cosas, estar siempre sobre aviso. El cardenal tiene la memoria muy tenaz y muy larga la mano, amigo mío. Creedme, no dejará de jugaros alguna mala partida. ¿Pero cuál? ¿Puedo yo adivinarlo? ¿No tiene a su servicio todas las astucias del diablo? Lo menos que os puede suceder es que os veáis arrestado. ¿Cómo? ¿Se atreverían a arrestar a un hombre que está al servicio de su majestad? Vaya que no. Ved si titubearon mucho por embastillar a Athos. Pero de todos modos, joven, creed a un hombre que vive en la corte hace 30 años. No os fiéis en aparentes seguridades o sois perdido. Ved más bien enemigos por todas partes, y si alguno quiere armaros una disputa, aun cuando sea un niño de 10 años, evitadla. Si os atacan, sea de día o de noche, batíos en retirada y sin avergonzaros por ello. Si atravesáis un puente, tantead bien las tablas, no sea que una se hunda bajo vuestros pies. Si pasáis por delante de una casa que se esté edificando, mirad a lo alto, no fuera que os cayese alguna piedra encima la cabeza. Si os retiráis tarde, haceos acompañar por vuestro asistente y que esté bien armado, y ved aún si podéis estar bien seguro de él. Desconfiad de todo el mundo, de vuestro amigo, de vuestro hermano, de vuestra querida. D'Artagnan se sonrojó. ¿De mi querida? Repitió maquinalmente.
¿Y por qué de ella antes que de cualquier otra persona? Es que la querida es uno de los medios predilectos del cardenal. Ninguno emplea tan a menudo ni le sale tan bien como ese. Una mujer os vende por 10 doblones. Testigo, si no, Dalila la de Sansón. D'Artagnan pensó en la cita que le había dado la señora Bonacieux para aquella noche, pero debemos decir en elogio de nuestro héroe que la mala opinión que el señor de Treville tenía formada de las mujeres en general no le inspiró la menor sospecha contra su linda patrona. Pero ahora que me acuerdo, ¿y vuestros 3 compañeros en dónde están? Iba a preguntaros si habéis tenido noticias de ellos. Ninguna absolutamente. Pues lo que es yo, los he dejado en el camino. A Porthos en Chantilly con un desafío entre manos, a Aramis en Crèvecoeur con un balazo en el hombro y a Athos en Amiens con una acusación de monedero falso. ¿Lo veis?, dijo el señor de Treville. ¿Y vos cómo pudisteis escaparos? Por milagro, señor, debo decirlo, con una estocada en el pecho y clavando al conde de Wardes cerca el camino de Calais, lo mismo que quien clava una mariposa sobre una tapicería. Eso más todavía. Wardes, uno de los del cardenal, primo de Rochefort. Mirad, amigo, me ocurre una idea. Decid. En vuestro lugar yo haría una cosa. ¿Cuál? Mientras que su eminencia me haría buscar en París, tomaría yo callandito y sin meter ruido el camino de Picardía y me iría a saber noticias de mis 3 compañeros. ¡Qué diantre! Me parece que bien merecen esta pequeña atención de vuestra parte. El consejo es bueno y mañana partiré. ¿Mañana? ¿Y por qué no esta tarde? Porque esta noche debo estar en París por un asunto indispensable. Ah, joven, joven, algún amorío. Cuidado, vuelvo a repetiros. La mujer es la que nos ha perdido a todos y continuará perdiendo a cuantos hombres existan. Creedme, partid esta tarde. Me es imposible, caballero. ¿Habéis dado acaso vuestra palabra? Sí, señor. Entonces es otra cosa, pero prometedme que si no os matan esta noche, partiréis mañana sin demora. Os lo prometo. ¿Necesitáis dinero? Tengo todavía 50 doblones y me parece que con esto tengo bastante. Pero ¿y vuestros amigos? Creo que no les debe faltar, pues salimos de París con 75 doblones cada uno. ¿Con que ya no volveremos a vernos antes de que partáis? Así lo creo, a menos que no ocurra algo de nuevo. Entonces buen viaje. Gracias, señor. Y D'Artagnan se despidió del señor de Treville, encantado más que nunca de su solicitud paternal hacia sus mosqueteros. Enseguida fue sucesivamente a las casas de Athos, de Porthos y de Aramis, ninguno de los cuales había vuelto. Sus criados estaban también ausentes y no había noticias ni de unos ni de otros. Bien se hubiera informado de su paradero con sus queridas, pero no conocía a la de Porthos ni a la de Aramis, por lo que toca a Athos no tenía ninguna. Al pasar por el cuartel de guardias, dirigió una mirada a la cuadra y vio que de los 4 caballos habían entrado ya 3. Planchet, admirado en extremo, estaba limpiándolos de suerte que iba ya a limpiar el tercero. «Ah, señor», dijo Planchet así que distinguió a D'Artagnan, «cuánto me huelgo de veros». «¿Y por qué, Planchet?», preguntó el joven. «¿Tendríais acaso mucha confianza en nuestro patrón, el señor Bonacieux?» «¿Yo? Ni la más mínima». «Oh, qué bien hacéis, señor. ¿Pero a qué viene esa pregunta?» «A que mientras estabais hablando con él, le observaba yo sin escuchar, y advertí que su cara cambió 2 o 3 veces de color». «Bah, y que cambie de color cuanto quiera, ¿qué me importa?» «Vos no habéis observado eso, preocupado como estabais con la carta que habíais recibido. Pero yo, a quien por el contrario el extraño modo con que había aparecido en casa aquella carta me hacía estar sobre aviso, no he perdido un solo movimiento de su fisonomía. ¿Y qué tal la has encontrado? Traidora, señor. ¿De veras, Planchet? Además, luego que le hubisteis dejado, y luego que hubisteis desaparecido por la esquina de la calle, el señor Bonacieux ha tomado el sombrero y cerrado la puerta, echando inmediatamente a correr por la calle opuesta. En efecto, Planchet, tienes razón. Todo eso me parece bastante irregular, y pierde cuidado que no le hemos de pagar el alquiler hasta tanto que nos haya explicado terminantemente lo que todo eso significa. Lo toméis a chanza, mi amo, pero ya veréis. ¿Cómo ha de ser, Planchet? Lo que ha de suceder está escrito. ¿Con que, según eso, no renunciáis a vuestro paseo de esta noche? Muy al contrario, Planchet.
cuanto más tenga que quejarme del señor Bonacieux, más me afirmaré en la determinación de acudir a la cita que me dan en esa carta que tanto te inquieta. En ese caso, si tal es vuestra resolución... Irrevocable, amigo mío, con que así, mira que estés dispuesto sobre las 9 aquí en el cuartel, que vendré sin falta. Viendo Planchet que no había esperanza alguna de hacerle renunciar a su proyecto, soltó un profundo suspiro y siguió almohazando y discurriendo. En cuanto a D'Artagnan, como era en el fondo un joven de gran prudencia, en vez de volver a su casa, se fue a comer en la de aquel cura de su tierra, aquel que en la época de la escasez de los 4 amigos les convidó a un almuerzo de chocolate. Fin del capítulo 23. Capítulo 24 de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. El pabellón. A las 9 se hallaba D'Artagnan en el cuartel de guardias. Encontró a Planchet completamente dispuesto. Había llegado ya el 4º caballo. Planchet estaba armado de su mosquete y además de una pistola. D'Artagnan llevaba su espada y se puso 2 pistolas en la cintura, tomó enseguida cada uno un caballo y salieron sin hacer mucho ruido. Estaba la noche enteramente cerrada y nadie les vio salir. Colocóse Planchet detrás, siguiendo a su amo a 10 pasos de distancia. D'Artagnan atravesó los muelles y saliendo por la puerta de la Conférence, iba siguiendo el camino, mucho más hermoso entonces que ahora, que conduce al sitio real de Saint-Cloud. Mientras caminaron por la ciudad, Planchet guardó respetuosamente la distancia que se había impuesto, pero así que el camino fue mostrándose más desierto y oscuro, fue acercándose poco a poco de tal modo que al entrar en el bosque de Boulogne se halló sin más ni más al lado de su amo. Es el caso que no podemos disimular que la oscilación de los altos árboles y el reflejo de la luna sobre los espesos matorrales le causaban una inquietud bastante grande. D'Artagnan conoció que a su criado le pasaba alguna cosa extraordinaria. «¿Y bien, mi señor Planchet, qué tenemos?» «¿No habéis reparado, señor, que los bosques son como las iglesias?» «¿Y qué queréis decir con eso, Planchet?» «Quiero decir que en aquellas, lo mismo que en estos, no se atreve uno a hablar fuerte». «Planchet, ¿por qué tienes miedo?» «Miedo de que me oigan, mi señor». «¿Miedo de que te oigan? Pues nuestra conversación es bastante moral, querido Planchet, y nadie tendría que decir en ella». «Ah, señor», repuso Planchet volviendo a su idea principal, «cuánto tiene de socarrón el entrecejo de ese señor Bonacieux, y cuánto me desagrada el movimiento de sus labios». «¿Por qué diablos estás pensando así en Bonacieux?» «Señor, cada cual piensa en lo que puede y no en lo que quiere». «Porque eres un cobarde, Planchet». «Señor, no confundamos la prudencia con la cobardía. La prudencia es una virtud». «Y tú eres virtuoso, ¿no es eso, Planchet?» «Señor, ¿no es el cañón de un mosquete lo que brilla allá abajo? Si agachábamos la cabeza...» «En verdad», murmuró D'Artagnan, a quien los consejos del señor de Treville acudían a su memoria, «en verdad que este animal acabaría al fin por infundirme miedo», e hizo andar al trote a su caballo. Siguió Planchet el movimiento de su amo, lo mismo que si fuese su sombra, y fue continuando al lado suyo. «¿Vamos a caminar así toda la noche, señor?», le preguntó. «No, Planchet, porque tú no tienes ya que andar más». «¿Cómo que yo no tengo que andar más? Pues ¿y vos?» «Yo voy todavía a algunos pasos». «¿Y me dejáis solo aquí?» «¿Tienes miedo, Planchet?» «No solo me permito advertiros que la noche será muy fría, que la frialdad produce reumatismo y que un criado que tiene reumatismo es un triste servidor, especialmente para un amo tan vivo como vos». «Pues bien, si tienes frío, Planchet, entra en una de aquellas tabernas que se descubren allá abajo y me esperarás a la puerta a las 6 de la mañana. Señor, el caso es que me he comido y bebido con el mayor respeto el escudo que me disteis esta mañana y no me queda ni un maldito sueldo por si llegare a tener frío. Ahí va medio doblón. Hasta mañana». D'Artagnan se apeó y tirando la brida al brazo de Planchet, alejóse rápidamente embozándose en la capa. «Jesús, qué frío tengo», exclamó Planchet así que hubo perdido de vista a su amo, y con ánimo de calentarse pronto,
se fue apresuradamente a llamar a la puerta de una casa adornada con todos los atributos de una taberna de extramuros. Entretanto D'Artagnan, que había tomado un atajo, iba aproximándose a Saint-Cloud, pero en vez de seguir la calle principal, se fue por detrás del palacio y, pasando por una callejuela bastante extraviada, estuvo muy pronto frente del indicado pabellón. Estaba éste situado en un paraje completamente desierto. Una pared alta en cuyo ángulo estaba el pabellón formaba uno de los lados de aquella callejuela, y el otro lo componía una cerca que defendía contra los transeúntes a un jardinito en cuyo fondo se alzaba una mezquina choza. Había llegado al punto de la cita, pero como no le habían prevenido que anunciase su presencia con alguna señal, resolvió esperar y estarse quieto. Ningún ruido se percibía. Dijérase que allí se estaba a 100 leguas de la capital. D'Artagnan se recostó contra la cerca después de haber dirigido una mirada hacia sus espaldas. Más allá de aquella cerca, del jardín y de la choza, una niebla oscura envolvía en sus pliegues ese inmenso espacio en que duerme París, espacio vacío y profundo en el que se distinguían algunos puntos luminosos, estrellas fúnebres de aquel infierno. Pero a D'Artagnan todos los puntos de vista le parecían agradables, todas sus ideas eran risueñas y todas las tinieblas las veía transparentes. La hora de la cita iba a sonar muy pronto. En efecto, a pocos momentos el reloj de Saint-Cloud hizo oír 10 golpes lentos que salían de su ancha y sonora boca. Había algo lúgubre en aquella voz de bronce que así se lamentaba en el silencio de la noche, pero cada uno de los golpes que formaban la hora deseada vibraba armoniosamente en el corazón de nuestro joven. Sus ojos estaban clavados en el pabellón situado en el ángulo de la pared, y sus ventanas estaban todas cerradas, a excepción de una del piso principal. A través de esta ventana brillaba una luz suave que plateaba trémulas hojas de 2 o 3 tilos que se elevaban formando grupo alrededor de la pared. Indudablemente detrás de aquella ventana, tan graciosamente iluminada, le estaba aguardando la gentil Bonacieux. Un resto de pudor la detenía tal vez aún, pero habiendo dado ya las 10, se iban a abrir las vidrieras de la ventana, y D'Artagnan recibiría por fin, de manos del amor, el premio de su constancia. Mecido en esta dulce idea, esperó D'Artagnan una media hora sin la menor impaciencia, fijos sus ojos en aquella encantadora morada, cuyo techo de molduras doradas atestiguaba la elegancia de lo restante del cuarto. La campana de Saint-Cloud dio las 10:30. Por esta vez, sin que D'Artagnan pudiera adivinar la causa, un estremecimiento involuntario corrió por su cuerpo. Podía ser también que el frío principiase a hacerle sentir sus efectos y tomase por una impresión moral una sensación que era puramente física. Después ocurrióle la idea de que había leído mal y que la cita era a las 11. Acercóse a la ventana y, acercándose a un rayo de luz, sacó la carta del bolsillo y la leyó. No se había equivocado. La cita era para las 10 en punto. Volvióse enseguida a ocupar su puesto y empezó a inquietarse de aquella soledad y de aquel silencio. Dieron las 11. D'Artagnan principió a temer de veras que hubiese sucedido algo desagradable a la señora de Bonacieux. Dio 3 palmadas, señal asaz común de los amantes, pero nadie le contestó, ni aun el eco. Entonces se imaginó, no sin cierto despecho, que la joven se había dormido esperándole. Acercóse a la pared y probó de trepar por ella, pero estaba perfectamente lisa y blanqueada, y no consiguió más que estropearse inútilmente las uñas. En aquel momento pensó en los árboles cuyas hojas continuaba plateando la luz, y como se hallase uno de ellos algo avanzado hacia el camino, creyó que por entre las ramas podría, sin ser visto, penetrar su mirada en el interior del aposento. El árbol no ofrecía grandes dificultades, y por otra parte D'Artagnan tenía apenas 20 años y podía muy bien recordar algo su oficio de estudiante. Así es que en un momento estuvo en medio del ramaje, y por entre los vidrios penetraron sus ojos en el interior del cuarto en que había la luz. Cosa extraña y que hizo estremecer a D'Artagnan desde la punta de los pies hasta la raíz de los cabellos, aquella luz, aquella tranquila lámpara iluminaba una escena de espantoso desorden,
Uno de los vidrios de la ventana estaba roto. La puerta del cuarto había sido forzada y casi hecha astillas huía de los goznes. Una mesa que debía sin duda haber estado cubierta con una cena exquisita yacía por tierra. Pedazos de botellas, frascos y frutas aplastadas tenían sembrado el suelo. Todo indicaba en aquel cuarto una lucha violenta y desesperada. D'Artagnan hasta creyó reconocer en aquella extraña confusión pedazos de vestido y algunas manchas de sangre que teñían manteles y cortinas. Dióse prisa en volver a bajar al momento con horrorosas palpitaciones en el corazón. Quería mirar si encontraba otras señales de violencia. La dulce luz del cuarto seguía brillando en el silencio de la noche. D'Artagnan distinguió entonces, cosa que al principio no había reparado, porque hasta entonces nada le había movido a hacer aquel examen, que la tierra batida por un lado y escarbada por otro presentaba confusos vestigios de pasos de hombres y de caballos. Además, las ruedas de un carruaje que parecía haber venido de París había marcado en la tierra blanda un surco profundo que no pasaba más allá del pabellón y que volvía hacia París. Por último, D'Artagnan, continuando sus pesquisas, encontró junto a la pared un guante de mujer con un rasguño. Sin embargo, ese guante por todos los puntos que no había tocado a la tierra era de una delicada finura, uno de esos guantes perfumados que los amantes gustan quitar de una hermosa mano. Conforme iba D'Artagnan prosiguiendo sus investigaciones, un sudor frío y abundante corría por su frente. Estaba su corazón oprimido por una terrible agonía, su respiración era jadeante, y a pesar de todo, se decía para tranquilizarse que este pabellón nada tendría quizá que ver con la señora Bonacieux, que la joven le había citado delante del pabellón y no dentro de él, que podía muy bien hallarse detenida en París por sus quehaceres o acaso por los celos de su marido. Pero todos esos raciocinios perdían enteramente su fuerza, quedaban completamente destruidos y anonadados ante este sentimiento de dolor íntimo que en ciertas ocasiones se apodera de todo nuestro ser, gritándonos por cuantos órganos podemos oír que una terrible desgracia nos está amenazando. D'Artagnan entonces se puso como loco y corriendo hacia la carretera se dirigió enseguida hasta la barca e hizo preguntas al barquero. A eso de las 7 de la noche el barquero había pasado a una mujer envuelta en una gran mantilla negra y que parecía tener mucho interés en no ser conocida, pero por lo mismo que de tantas precauciones se valía, el barquero había fijado más su atención y visto que la dama era joven y bonita. Entonces, lo mismo que ahora, había una multitud de lindas jóvenes que iban a Saint-Cloud y así todas tenían interés en no ser vistas, pero D'Artagnan no dudó un momento que fuese la señora Bonacieux la que el barquero particularmente indicara. D'Artagnan se aprovechó de la luz que resplandecía en la cabaña del barquero para leer otra vez aún el billete de la señora Bonacieux y cerciorarse de que no se había equivocado, pues la cita era en Saint-Cloud y no en otra parte, delante del pabellón del señor Estrés y no de otra habitación. Todo contribuía a probar a D'Artagnan que sus presentimientos no le engañaban y que había sucedido alguna grande desgracia. Volvió a tomar corriendo el camino del palacio. Parecióle que durante su ausencia debía haber ocurrido alguna novedad en el pabellón y que por fuerza debía descubrir allí interesantes pormenores. La callejuela continuaba desierta y la misma suave claridad se desprendía de la ventana. Entonces D'Artagnan pensó en aquel recinto mudo y ciego, pero que sin duda había presenciado y acaso podía hablar. La puerta del cercado estaba cerrada, pero saltó por encima de él y a pesar de los ladridos de un perro que estaba atado a una cadena, acercóse a la choza. A los primeros golpes que dio nadie respondía. Un silencio sepulcral reinaba en la cabaña, lo mismo que en el pabellón, pero como aquello era ya su último recurso, insistió en dar golpes. Parecióle a poco rato oír un ligero ruido interior, ruido en cierto modo discreto que parecía temer el ser oído. Entonces cesó D'Artagnan de dar golpes y empezó a suplicar con acento tan lleno de inquietud y de promesas, de espanto y de zalamerías, que no podía ser más propia su voz para tranquilizar a la gente más medrosa. Por fin, entreabrióse una vieja y carcomida puerta y volvió a cerrarse en cuanto la luz de un miserable velón, que ardía en un rincón de la cabaña, iluminó el tahalí, el puño de la espada y las pistolas de D'Artagnan.
Sin embargo, a pesar de la rapidez con que se había ejecutado el movimiento, tuvo tiempo D'Artagnan para columbrar la cabeza de un anciano. «En nombre del cielo», dijo, «escuchadme. Yo esperaba a una persona que no viene y me muero de inquietud. ¿Habría sucedido por aquí cerca alguna desgracia? Hablad». La ventana volvió a abrirse lentamente y apareció de nuevo la misma figura, con la sola diferencia de estar todavía más pálida que la primera vez. D'Artagnan contó sencillamente su historia, suprimiendo únicamente los nombres. Dijo que tenía una cita con una joven delante del pabellón y que no viéndola venir, había subido al tilo desde donde a la luz de la lámpara había visto el desorden de aquella habitación. Escuchóle atentamente el anciano, haciendo señal de que tal era la verdad. Luego que D'Artagnan hubo concluido, meneó la cabeza con una expresión que nada bueno indicaba. «¿Qué queréis decir?», exclamó D'Artagnan. «En nombre del cielo, explicaos, buen anciano». «Ah, señor», contestó éste, «no me preguntéis nada, porque si os dijera lo que he visto, de seguro que tendría para mí malas resultas». «¿Con que habéis visto alguna cosa?», repuso D'Artagnan. «Pues en ese caso, en nombre del cielo», continuó tirándole un doblón, decídmelo todo, y os doy mi palabra de caballero de que ninguna de vuestras expresiones saldrá de mi corazón». Leyó el anciano tanta franqueza y dolor en el rostro de D'Artagnan, que haciéndole señal de que escuchara, le dijo con voz muy baja. Eran las 9, sobre poco más o menos, y como al oír cierto ruido en la calle me dieran tentaciones de saber lo que sería, iba a salir, cuando heos aquí que reparo que alguien quería entrar. Como soy pobre y no tengo miedo de que me roben, fui a abrir la puerta y vi a 3 hombres allí cerca. En la sombra había un carruaje tirado de 2 caballos y además otros caballos ensillados, los cuales debían ser montados evidentemente por los 3 hombres que vestían traje de caballeros. «Ah, mi buenos señores», les dije, «¿qué deseáis?» «Tú deberás tener una escala», me dijo el que parecía ser jefe de la escolta. «Sí, señor, la de coger los frutos del jardín». «Dánosla y vuélvete a tu casa. Aquí tienes un escudo por la incomodidad que te causamos. Acuérdate solamente que si dices una palabra de lo que vas a ver o de lo que vas a oír, porque mirarás y oirás, estoy seguro de eso, a pesar de las amenazas que te hiciéramos, eres perdido». A estas palabras me arrojó un escudo que recogí y tomó mi escala. Efectivamente, después de haber cerrado la puerta del cercado, hice como que entraba en mi casa, pero inmediatamente volví a salir por la puerta que hay detrás, y escurriéndome en la sombra pude llegar hasta aquel saúco desde donde podía verlo todo sin ser visto. Los 3 hombres habían hecho adelantar el carruaje sin el menor ruido. Sacaron de él un hombrecillo grueso, bajo, y me pareció entrecano, el cual subió con precaución por la escala, espió con tiento el interior del cuarto, y volviendo a bajar a toda prisa, murmuró en voz baja: «Ella es». Inmediatamente aquel con quien había yo hablado se acercó a la puerta del pabellón, abrió con una llave que consigo traía, volvió a cerrar la puerta y quedó dentro. Al mismo tiempo los otros 2 hombres subieron por la escala. El tiote grueso estaba a la portezuela, el cochero guardaba los caballos del carruaje y un lacayo los de silla. De repente se oyeron fuertes gritos dentro del pabellón, y una mujer corrió a la ventana que abrió con intención al parecer de precipitarse por ella, pero vio entonces a los 2 hombres, retrocedió al punto y ellos se lanzaron a la habitación en pos de ella. Entonces ya nada más vi, pero sí oí el ruido de muebles que se rompían. La mujer gritaba y pedía socorro, pero pronto fueron sofocados sus gritos. Los 3 hombres se acercaron a la ventana, llevando a la señora en sus brazos. 2 de ellos la bajaron por la escalera y la trasladaron al carruaje, donde entró el vejote detrás de ella. El que había quedado en el aposento volvió a cerrar la ventana, saliendo un momento después por la puerta, no sin cerciorarse de que la mujer estaba en el carruaje. Ya sus 2 compañeros le aguardaban a caballo, y subiendo en el suyo, colocóse el lacayo junto al cochero, alejóse a escape el coche escoltado por los 3 hombres de a caballo, y no hubo más, quedando así todo concluido. Desde aquel momento no he visto ni oído otra cosa alguna. Aterrado D'Artagnan con una noticia tan terrible,
quedó inmóvil y mudo, sin embargo que todos los demonios de la cólera y de los celos rebramaban en su corazón. Pero, mi buen caballero, repuso el anciano, a quien aquella muda desesperación impresionaba sin duda alguna mucho más de lo que hubieran hecho gemidos y lágrimas. Vamos, no os aflijáis de esa manera, como que no la han muerto, podéis tener esperanzas, y eso es lo más esencial. ¿Podríais decirme sobre poco más o menos, dijo D'Artagnan, quién era el hombre que capitaneaba esa infernal expedición? No le conozco. Pero una vez que os ha hablado, bien habéis podido verle. Ah, ¿no me pedís más que sus señas? Sí. Un hombre alto, delgado, moreno, de ojos negros, bigotes negros también, con trazas de gentilhombre. Eso es, cuerpo de Cristo, exclamó D'Artagnan. Todavía él y siempre él. Sin duda es mi demonio, según parece. ¿Y el otro? ¿Cuál? El hombrecillo o vejete que decíais. Oh, en cuanto a ese, no es ningún señor, os lo aseguro. Además que tampoco llevaba espada, y los demás le trataban con muy poco miramiento. Sería algún lacayo, murmuró D'Artagnan. Ah, pobre mujer, ¿qué habrá sido de ella, la infeliz? Mirad que me habéis prometido el secreto, dijo el anciano. Y vuelvo a renovaros mi promesa, perded cuidado, soy caballero. Un caballero no tiene más que una palabra, y ya os he dado la mía. D'Artagnan, con el alma llena de amargura, volvió a tomar el camino de la barca. Tan pronto no podía creer que fuese la señora Bonacieux y esperaba encontrarla a la mañana siguiente en palacio. Tan pronto le ocurrían temores de si tendría acaso con otro hombre alguna intriga, y si cogida tal vez de sorpresa, la había hecho arrebatar de aquel modo en un ímpetu de celos, de suerte que de conjetura en conjetura, tristes y sombrías todas, iba desesperándose de veras. Oh, si al menos tenía aquí a mis amigos, exclamaba. Podría entonces abrigar alguna esperanza de encontrarla, pero quién sabe la suerte que a ellos les ha cabido. Eran sobre las 12, lo único que podía resolver era reunirse de nuevo con Planchet. D'Artagnan se hizo abrir sucesivamente todas las tabernas en que se veía alguna luz, en ninguna dio con Planchet. En la sexta taberna principió a reflexionar que era bastante aventurado ir buscando de aquel modo. D'Artagnan no había citado a su asistente sino para las 6 de la mañana. En cualquier parte que se hallara, estaba en su derecho. Ocurrióle además al joven la idea de que permaneciendo en las inmediaciones del sitio en que se había efectuado el suceso, conseguiría aclarar algún tanto tan misterioso asunto. En la sexta taberna, como hemos dicho, se detuvo D'Artagnan, pidió una botella de vino del mejor que hubiese, y acomodándose en el rincón más oscuro, decidióse a esperar allí el día, pero por esta vez también quedaron defraudadas sus esperanzas, y por más que escuchaba con la mayor atención, nada oyó en medio de los votos, reniegos e injurias que salían de las bocas de los trabajadores, lacayos y carreteros que componían la honrada sociedad de que formaba parte. Nada oyó, decimos, que pudiera darle el menor indicio del paradero de la pobre mujer arrebatada. No hubo por tanto remedio. Después de haber vaciado la botella por emplear el tiempo y por no despertar sospechas, trató de buscar en su rincón la postura menos incómoda posible y dormirse como Dios quisiera. D'Artagnan tenía 20 años, según podrá recordarse, y a esa edad tiene el sueño derechos imprescriptibles que reclama imperiosamente hasta de los corazones más exhaustos de esperanzas. Sobre las 6 de la mañana despertóse D'Artagnan con aquella sensación de malestar que acompaña casi siempre a los primeros albores del día, después de una mala noche. Poco tiempo tuvo que gastar en componerse, y lo que hizo sí fue tentarse para cerciorarse de que no se habían aprovechado de su sueño para robarle, y como encontrase el diamante en el dedo, el dinero en el bolsillo y las pistolas en el cinto, levantóse, pagó la botella y salió enseguida para ver si sería más feliz en encontrar a su criado de día que lo fuera por la noche. En efecto, la primera cosa que descubrió a través de la húmeda y espesa niebla fue el honrado Planchet, que con los 2 caballos en la mano ya le aguardaba a la puerta de un raquítico tabernón, delante el cual había pasado D'Artagnan sin sospechar siquiera su existencia. Fin del capítulo 24.